eh, una manera de que los que tienen más contribuyan con su riqueza a mejorar la vida de los demás es a través de mecenas. Ahí tienen el caso de Bill Gates, y yo lo puedo decir porque a nosotros nos ha dado 5 millones, casi 5 millones, para la educación infantil, la educación de 0 a 5 años. Y nos lo ha dado sin ningún tipo de imposición, o decir, usted tiene que no tiene absolutamente nada, no tiene nada que ver. La única imposición es que quiere saber que el dinero se invierte en lo que hemos dicho que se va a invertir. Y tiene hasta una penalización, una cláusula de penalización. Después es un mito el hecho de que, yo le digo porque es que yo fui presidente de una fundación. Una fundación importante en España, que es la Fundación Anaya, que es hasta hace algo siempre ha sido la primera editorial, ¿no? Y yo le puedo decir que, es decir, que los empresarios que ni siquiera eran dueños de la empresa, que eran más bien los directores de las editoriales, no querían que ese dinero se diese para obras de tipo benéfico o para la fundación. Querían que fuesen dividendos, mientras que el propio dueño insistía en que una parte de esos beneficios quería devolverlos a la sociedad. O sea que, fíjense que era curioso, ¿no? No era el propio dueño del capital, eran los que estaban alrededor de él que se habían vuelto más capitalistas que él mismo. Y esto es algo muy curioso que uno observa y a la hora de la verdad también lo que él daba no es que se lo descontaba todo el sistema impositivo, ni mucho menos. El sistema de mecenazgo en España no es tan liberal como otras partes, ni tampoco lo es en Estados Unidos. Usted no puede, por ejemplo, el dinero que ha dado Bill Gates, apenas, creo que es el 56-57% es desgravable, el otro tiene que pagar. Entonces, sí es muy importante el mecenazgo, para además hacer más socialmente responsables a los que han podido acumular más capital. Yo creo también que para nosotros que sabemos más de educación o de formación que de sistema de ciencia y tecnología, un rol importante también es el de la formación de posgrado, digamos, ¿no? Como un espacio de articulación entre el sector privado y productivo y la universidad, y que a veces se sufre de ciertas rigideces academicistas de las propuestas de posgrados, y la tendencia en otras partes del mundo, en cualquier escuela de posgrado en Estados Unidos, es el Institute of Standing Learning, ¿no? O sea, es encontrar nuevas formas de formación no típicamente tradicionales, ¿no? Y reconocer formalmente ese tipo de formación, ya sea en la empresa, asociada al desarrollo y demás, que es una tendencia internacional y que vincula digamos, sector productivo o sector privado con la universidad. Yo creo que eso es, digamos, hay que ponerle bastante imaginación. En ese sentido el libro señala, ¿no?, el déficit que hay en investigación interdisciplinaria. Digo, no tiene que ver exactamente con lo que estabas planteando, pero esto de otorgar cierta flexibilidad, ¿no? Como que faltan investigaciones que junten instituciones, que junten disciplinas. ¿Cómo, en función de lo que han investigado y en función de lo que conocen, cómo promover estos intercambios, digamos, ¿no? Esto es más complejo porque esto implica un cambio en el modelo filosófico del sistema educativo, y en un cambio de modelo en la sociedad. La interdisciplinaridad no se ejecuta por decreto. Es un proceso confluyente, largo, que implica el reconocer lo que conoce el otro y demostrar la ignorancia de lo que uno conoce en relación con el otro. Se establece una cierta simbiosis. Esto en realidad es una práctica de humildad,
¿no? A la cual las culturas muchas veces no son muy propensas, sobre todo no es muy propensa en la universidad, donde cada uno de nosotros no disfruta de un ego que cada vez se mira uno al espejo y se le crece más la cabeza, ¿no? Esto, entonces es complejo. Es complejo porque implica el quitar esas ataduras. Esto viene, yo creo, un poco también de la compartimentalización del sistema educativo. Ya de por sí el sistema educativo es un sistema totalmente fragmentado. No hay un hilo conductor entre todos los diversos niveles, y ya desde que el niño nace se le va compartimentalizando y se le va reduciendo su espíritu de abarcar un concepto más renacentista, ¿no? de la vida. Y entonces, claro, esto afecta a la investigación. Esto va directamente, los investigadores suelen ser personas muy con una tendencia a reducir sus espacios, a trabajar muy cerrados, no solamente entre ellos, sino cuando se hacen equipos. No son equipos que trabajan con otros equipos, ¿no? Esto lo hay, pero no es la tónica. Entonces hay un problema de actitudes. Es un problema de actitudes de países como Argentina, como España. Somos países bastante personalistas, bastante individualistas. Y entonces está muy inserto en ese proceso, es complejo. ¿En qué se puede hacer? Bueno, pues habría que hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo eliminaría los departamentos. Yo no financiaría, lo estoy aplicando en mi propia universidad. Yo no aplicaría o no utilizaría personas que vengan a trabajar solas. Sino con trabajos, no potencio sin que se elimine la posibilidad de hacer trabajos individuales, potencio el trabajo de equipos que sean multidisciplinarios, que vean un enfoque más desde diferentes aristas, ¿no? Al mismo problema. Pero todo eso implica políticas, ¿no? Que tocamos algunas, ¿no? Obviamente no, el libro no es la panacea ni mucho menos, entonces, pero ese es un tema, para mí es la asignatura pendiente que hay a nivel mundial, no solamente aquí, por supuesto. En Estados Unidos es terrible la cantidad de individualismo que se ha ido generando, de competitividad, de falta de compartir. Y este es el gran problema de la ciencia y la investigación en científica y tecnológica, que ya de por sí la venta de patentes, ¿no? Todo nos lleva a un sentido de ocultar, ¿no? Ocultar los resultados, ¿eh? Y ocultar cualquier cosa que pueda. Entonces, este es un gran problema. Este es un gran problema porque el mundo se ha fragmentado cada vez más, ¿no? Y las instituciones nos hemos encargado también de compartimentalizarla mucho más. Harvard eliminó los departamentos. Por ejemplo, usted va al Graduate School of Education, el cual no tiene ya departamentos. Todos forman parte de la escuela. Y son rotatorios, tienen grupos que rotan, que cambian, a lo mejor 2 o 3 años están en un grupo y después cambian a otro, ¿no? Por supuesto, para eso se necesita una gran madurez. Una gran madurez porque no trabajan bajo órdenes, sino solamente sus propios incentivos personales, ¿no? Les lleva a eso, ¿no? Pero la gente cuando hace investigación por decreto, pues yo no le doy mucha vida a ese tipo de